Tercer bloque de línea de tres aquí en la pantalla de T-Ciudad y vamos a dejar, ¿les parece? Vamos a viajar, vamos a China, vamos a China. Ya desde hace tiempo Uruguay tiene un vínculo comercial muy importante con este gigante asiático y en ese sentido el fútbol también es una herramienta de unión y también de cooperación. Ya van a ver por qué, pero incluso China lo ve a Uruguay como un referente en materia futbolística y en ese afán de querer crecer, de que este deporte también siga siendo importante en este país, bueno, hay algunos elementos que ahí lo tienen a Uruguay como protagonista y nuestro país entra a jugar un papel muy importante. En Beijing está nuestro compañero Eduardo Delgado, compañero del canal, que ya desde hace un tiempo está allí en este país trabajando, ya nos va a contar qué es lo que está haciendo en este título que él le puso tan ilustrados como valientes. Desde Beijing, noche montevideana, la mañana para él. Eduardo, un gusto recibirte. ¿Cómo andás? Bienvenido. Vicky, Manu, Will, un gustazo saludarlos aquí desde Beijing y además de rebote para haber podido disfrutar en vivo de ese informe sobre básquetbol que estuvo bárbaro. Sí, estuvo lindísimo, un deporte que también es importante. En China lo fue, lo es, tiene algunos deportistas de primer nivel y en ese sentido el básquetbol sirve también como, bueno, para tratar de transmitir distintos valores, de igualdad, también en el sentido de poder impulsar distintos vínculos, si se quiere, internacionales. Ahí es donde estás vos y en Uruguay y China tiene también algunos detalles interesantes para analizar. De hecho, estuviste trabajando en eso, Eduardo. Así es, Will, porque bueno, el fútbol gana adeptos en China, no sin duda. Varios equipos equipos internacionales, buscan hacer negocios por la magnitud de este mercado. Es el país más poblado del mundo y con un potencial pero enorme de crecimiento en cuanto a este deporte. La contracara del fenómeno es el fútbol chino a nivel local, no ha logrado despegar su liga, todo a nivel de selecciones tampoco, le ha ido bastante mal. Entonces, muchas de esas personas a las que les gusta el fútbol no encuentran cómo empatizar con su fútbol local. Fundamentalmente por algo que los uruguayos conocemos, que es la falta de resultados, ¿no? Cosa que supimos sufrir de más jóvenes, por ejemplo, no ir al Mundial. China no va, si no me equivoco, desde el 2002 a ningún Mundial, ni tiene ningún jugador destacado en las principales ligas mundiales. Imagínense que cualquier club importante del mundo sueña con tener un futbolista destacado de China, porque eso implica ingresos seguros millonarios, no solo venta de camisetas, sponsoreo, giras por China. Y este es un tema muy importante a nivel de gobierno, sobre todo a nivel de las autoridades deportivas, porque China ha tenido muchos logros en los últimos años respecto al deporte. Bueno, el ejemplo más cercano es el medallero olímpico en los Juegos de Invierno, donde Beijing fue locatario. Y hay otro detalle para nada menor. El presidente del país, Xi Jinping, es muy futbolero, sabe mucho del fútbol, y entonces empuja a que este deporte se desarrolle en China. En ese sentido, sí, es importante ver eso. Marcabas la referencia, Eduardo, del Mundial, ¿no? Del Mundial 2002, que fue la participación que tuvo China, y a partir de ahí quedó como esa sensación de que, bueno, capaz que el país podía llegar a profundizar un poco más su conocimiento, su desarrollo futbolístico y poder seguir teniendo presencia a nivel internacional. En ese sentido, desde ahí se ha notado, ¿no? Más allá de que todavía falta, se ha notado como un crecimiento deportivo, ¿no? Sí, es notorio y la gente lo comenta. Sobre todo la cantidad de gente que gusta de ver fútbol internacional. O sea, claro, es muy común que se vean los partidos de las grandes ligas. Y un detalle que quería comentarles a modo de anécdota, pero creo que pinta mucho de lo que es el tema de, obviamente, la relevancia de Xi Jinping como presidente de China y su cercanía con el fútbol. Hubo un acontecimiento que a los uruguayos que participaron los impresionó muchísimo. Fue la última visita del presidente Tabaré Vázquez a China en 2016. Dentro de la delegación oficial estaba el exfutbolista y actual entrenador Álvaro Chino Recoba. Y fue un enorme acierto de esa elección, porque es una de las grandes figuras del fútbol en China, Recoba. Es más famoso que Suárez y Cavani, siendo que se retiró hace años de jugar. Y el propio Xi Jinping quiso conocerlo, dialogar con él. O sea, estamos hablando de una de las principales figuras políticas del mundo, si no el principal líder mundial, que quería conversar con Álvaro Recoba. Esto para tener la dimensión de Recoba entre los fanáticos del fútbol en China. Entonces,
hay como diversas estrategias en curso para que se proyecte el fútbol chino y mejore. La mayoría están vinculadas a clubes o asociaciones de otros países para que brinden formación, ¿no? Sobre todo a jóvenes y a niños. Y hay un ejército de directores técnicos de los más variados orígenes que se les ocurran en escuelas y liceos de China. Además, hay un problema con la liga local que es importadora de talentos, básicamente, y sobre todo en los puestos claves de muchos clubes. Entonces esto también complica la proyección y el desarrollo de futbolistas locales. Como vos decías, Wilmar, quizás se nos pasa por de largo, pero Uruguay es uno de los países que miran los chinos con la atención que tiene personas que justamente trabajan mucho en esto, que es Li Tai. Los uruguayos le llaman Albert Li, y eso fue funcionario del Ministerio de Comercio Exterior chino, vivió en Sudamérica varios años y tiene muchos vínculos en la región. Desde 2016 trabaja en el sector del fútbol, sobre todo tras el apoyo del Estado para este deporte. Bueno, hablé con él y admira muchísimo la historia del fútbol uruguayo. Considera que debe ser como el ejemplo de formación para los niños y los jóvenes en China. Ha trabajado con el tema de visitas de inferiores uruguayas a China y de niños y adolescentes chinos a clubes uruguayos, y tiene un ambicioso plan de traer directores técnicos uruguayos a China. Dentro digamos, de la sorpresa y admiración por los logros de Uruguay, Lin hizo mucho hincapié en el tema de algo que sorprende mucho a los chinos y a la gente de otros países, ¿no? 3,5 millones de habitantes y estrellas del fútbol mundial en casi todas las generaciones. Lin me decía que China tiene más de 20 ciudades con estas poblaciones y ninguna estrella mundial de fútbol. Si le parece, lo vamos a ver y escuchar. Desde el principio iniciamos en el sector de fútbol, elegimos la cooperación con Uruguay, la cooperación con China-Recopa. ¿Por qué? Porque además de China-Recopa, Uruguay es un país cuyo pueblo muy simpático, muy honesto y también muy comprometidos. Entonces, esas características muy parecidas al pueblo chino, y esas características nos atraen para tomar esta decisión, la cooperación de fútbol con Uruguay. Y por eso desde 2016 invitamos a China-Recopa, invitamos a la selección de fútbol playa de la OFF a venir a China a participar en el evento, y también nosotros arreglamos la cena, y China-Recopa participó en la cena oficial de nuestro presidente de China, señor Xi Jinping. Y China-Recopa tuvo una conversación muy interesante, muy alegre con nuestro presidente, y también nuestro presidente ha sugerido China-Recopa ayuda al fútbol chino, ¿no? Porque nuestro presidente quiere que el nivel de fútbol de China eleva, ¿no? Que sea más alto. Pero nosotros nos falta mucho la base de fútbol, nos falta mucho la cultura, la filosofía, concepto de desarrollar fútbol juvenil. Hay que cambiar la mentalidad de los niños, de los padres de los niños, de los técnicos locales, de los funcionarios locales, los directivos de la Asociación Fútbol de las ciudades, porque tenemos que aprender mucho al fútbol uruguay. Yo siempre hablo con mis amigos, con los funcionarios del Ministerio de Deporte o con la Asociación de Fútbol de China, que siempre yo digo que tenemos que aprender al fútbol uruguayo, sobre todo del fútbol juvenil. ¿Por qué? Porque Uruguay es un país que tiene solamente 3 millones y pico de población.
Pero Uruguay es un país, para nosotros, es increíble que cada Copa Mundial clasificado y además tiene un ranking muy alto de cada Copa Mundial y siempre salen muchos estrellas, no solamente jugadores buenos, sino estrella mundialmente. Eso es increíble, porque aquí en China hay más de 20 o 30 ciudades que tienen población más de 3 millones de habitantes, pero aún así no podemos tener ningún estrella mundial, ni mucho menos un jugador que tiene capacidad de jugar en las mejores 5 ligas de Europa. Bueno, y Litian Albert, en su nombre elegido en español, es un gran conocedor de nuestro fútbol, de la idiosincrasia que tenemos. Cada vez que viaja a Uruguay ha buscado empaparse, tiene mucho vínculo en cómo trabajan los técnicos y es una de las cosas a las que quiere hacer énfasis en su país, en cómo los técnicos se manejan educando y enseñando a los niños, a las niñas, a los jóvenes, con el respeto que lo hacen, con la alegría, con el disfrute. Esto es lo que quiere llevar para China. Así es, Vicky, sí, hizo mucha énfasis en eso, en la admiración que tiene sobre la forma en que los técnicos uruguayos trabajan con los niños y adolescentes, el respeto, la alegría con los que lo hacen jugar. Él considera que eso es fundamental para no solo enseñar fútbol a los niños, sino también formar a los técnicos chinos en esa dinámica. Por eso considera tan importante el tema de traer técnicos uruguayos a China. Su esperanza es que muchos niños jueguen de los 6 a los 12 años en China el fútbol y en base a eso elegir a los mejores y que muchos de ellos viajen a Uruguay a vivir con sus familias, estudiar y practicar fútbol unos 2 o 3 años mínimo. Él está convencido que si eso se da, a retornar esos adolescentes serían el mejor equipo nacional, inclusive mejor que la selección. Y bueno, en eso es lo que está trabajando Albert Lee. También le pregunté justamente al hablar sobre el tema de la formación en el fútbol chino, cuánto él considera que falta, cuánto tiempo falta para que el fútbol chino mejore en su calidad y sea más competitivo. Si les parece, lo escuchamos. A mi opinión, necesitamos 10 años o más, un poco más, hasta 15 años. Sí, pero lo más importante es tenemos que estar en el camino correcto. Pero a mi opinión, hasta ahora, todavía no estamos en el camino correcto. ¿Por qué? Porque justamente pongo Uruguay como un ejemplo, como el modelo que tenemos que aprender. Es justamente su sistema de fútbol juvenil. Eso es clave de éxito de fútbol Uruguay. Eso es lo que tenemos que aprender cualquier ciudad de China. ¿Por qué? Porque primero hay que tener más porcentaje de niños que jugar fútbol, primero. Y hay que tener buen nivel de los técnicos para dirigir a esos niños. Y luego hay que cambiar la mentalidad de conocimiento de los padres. ¿Por qué jugar fútbol? No es para ser profesional en el futuro. Eso es muy difícil. Pero hay que, por fútbol, también fútbol en Uruguay, fútbol es también un tipo de educación para niños, ¿no? Aprender de cómo ser una persona. Porque yo he visto, ¿no? Los técnicos respetan a los niños, aunque son muy chicos, y así enseñar a los niños que hay que respetar mutuamente a sus miembros de equipo, a sus técnicos, a sus padres. Eso es muy importante. Y segundo es, hay que tener pasión por una cosa, que hoy día, sea que sea, cuando después de la universidad, que sea que va a hacer, pero si no tiene pasión no puede tener éxitos. Entonces, el fútbol enseña a los niños, si quiere tener éxito, si puede aprender algo, tiene que tener pasión
por una cosa. Y eso también hoy día en China nos falta. Aunque no nos falta dinero, no nos falta una vida de alta calidad, pero nos falta la pasión por una cosa. Y también enseñar a los niños que saber agradecer. ¿Por qué? Porque sea que sea ser un deportista, ser un jugador de fútbol o ser una persona en el futuro que tiene éxito por su trabajo, en el camino de la vida siempre tiene que agradecer. Muy interesante allí ese concepto del deporte, el fútbol, como formador, ¿no? Sobre todo en valores. Ahora, si te parece, Edu, vamos a hablar de Leonardo Jara. ¿Por qué? Porque él es un exfutbolista, lo recordarán por su paso por Nacional, por su paso por Racing. Él en este momento, recordarán que jugó en China, incluso es el uruguayo que más años ha jugado en ese país. Hoy es un empresario que está vinculado a China y que también lleva el fútbol de diferentes maneras a ese país. Así que contanos un poco cuál fue esa conversación con Leonardo Jara. Cómo no, Manu, sí, así es. Es considerada una de las leyendas extranjeras del fútbol chino, Leonardo Jara. Vino por primera vez en el 96 con Nacional, un Nacional increíble, ¿no? Con Recoba, Ostolaza, Gianni Guigú, Badel, obviamente ganaron la Copa. Y desde el 98 fue la primera vez que vino a jugar a China con Tony Gómez. Tuvo unos años destacados aquí, sobre todo en clubes del sur de China, y en base a eso trabaja vinculado al fútbol con importantes clubes en el país. Sobre todo también se encarga de traer equipos de sub-17 de América Latina para jugar torneos en China. Y en base a su experiencia, su conocimiento de la cultura y el fútbol chino, es muy grande, él sabe muchísimo de China, de la mentalidad de China y el deporte. Entonces, en base a todo eso, nos comentó un poco lo que considera que falta para que el fútbol chino dé un salto adelante. Han llevado el fútbol a una escala en las escuelas de primaria y secundaria que yo voy, dentro de Guangdong y en Henan, y algunas en Chengdu. He viajado por todo China a escuelas y vamos como los entrenadores, a mí me tienen como una leyenda acá de fútbol de las primeras ayudas extranjeras de Uruguay, por los años que jugué, que soy el uruguayo que jugó más años en China, y entonces me tienen como una leyenda. Y bueno, ellos me llevan a escuela, me promueven, yo promuevo a Uruguay. ¿Qué tiene que ver el desarrollo del fútbol con Uruguay? Sí, tiene que ver el desarrollo del fútbol con Uruguay. Tiene que ver el desarrollo del fútbol de China con Alemania, con Italia, con España, con Brasil, con Argentina. ¿Por qué? Porque son los campeones del mundo del fútbol y el presidente de China, Xi Jinping, está buscando un desarrollo de los futbolistas a través de la cultura, de hacer un cambio cultural. Ya se cambió, ya hay un cambio cultural. A eso que vos me preguntabas te voy contestando, hay un cambio cultural muy grande. Hoy los padres, la gente de gobierno juega al fútbol, tiene un equipo, aunque no es de profesional, tiene un equipo y juega contra otras empresas. Yo qué sé, yo estoy acá en el grupo de fútbol del presidente de la Cámara de Comercio de Guangdong, de la provincia, y el presidente del distrito más grande de Guangzhou. Y acá hay 4 o 5 ex compañeros míos que me vincularon, y bueno, ahí pasa todo por él. Se juega el fútbol casi todos los domingos, después se va a comer y ahí se conecta a cosas de negocio. Y bueno, hoy el fútbol es el mayor conductor de llegada a los negocios, no solo para el fútbol, traer jugadores, entrenadores, sino para llevar empresas que inviertan en Uruguay, en Brasil, en Argentina. ¿Quiénes lo están haciendo bien y desarrollando bien en este momento en China? Es Alemania, Italia y España. Jara hablaba del cambio cultural importante, ¿no? de China, de la cultura, de conocer qué es lo que piensa la rutina y la vida de los chinos. También te tocó hablar con un uruguayo que trabaja en un colegio coordinando el trabajo de otros entrenadores, ¿no? Así es, Will. Una experiencia bien en terreno. La de Hernán Aliaume. Es un uruguayo que hace 8 años está en China y que ahora está encargado del área de fútbol de un colegio en la provincia de Sichuan,
coordina el trabajo de 10 directores técnicos y decenas de niños que practican el deporte en la institución. Hernán, al igual que Jara y que Albert Lee, confía en que vendrán más técnicos uruguayos a China y que colaborarán muchísimo en la formación tanto de los futbolistas como de los entrenadores chinos. Y también tiene su mirada sobre la situación de este deporte en China. En el fútbol concretamente empecé hace más o menos 6, 7 años en Pekín. Y claro, como yo te digo, estuve en varias ciudades entrenando, viendo todo el panorama que había, y la verdad que hubieron bastantes cambios, sí, a nivel gubernamental, a nivel la intención del gobierno fue siempre intentar promover el fútbol, el deporte, y sé que sí que se han visto varios cambios a nivel, por ejemplo, infraestructura, sobre todo, ha mejorado muchísimo todo, ha aumentado el nivel y la cantidad de fútbol que se puede ver en los alrededores. Antes, por ejemplo, yo cuando llegué era casi imposible ver un niño en la calle con una pelota. Y ahora, por ejemplo, sí que se ve mucho más y, bueno, cosa que me alegra bastante, ¿no? Me pone la verdad que bastante contento, porque me recuerda a cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Que en Uruguay eso es muy común y, bueno, la verdad que contento de ver ese nuevo panorama. Interesantísimos informes, Eduardo, para conocer el vínculo deportivo entre Uruguay y China, y seguiremos en contacto seguramente siguiendo de cerca tu trabajo, así que más adelante volveremos a hablarnos y vernos aquí en Línea de Tres. Te mandamos un abrazo grande. Un saludo para todos los compañeros ahí en TV Ciudad. Un abrazo, Eduardo, suerte. Chiquilines, nos tenemos que ir, se nos terminó el tiempo. Se nos fue el tiempo. Asunción, Juegos del Sur. Sí. China, Mundial de Qatar. Todo. Completo. Quiero todo, sí. Hay mucho para hablar y analizar. Y hay mucho para hablar de China y de este convenio macro que hay a raíz de Tabaré Vázquez entre Uruguay y China. Seguiremos con eso. Nos vemos el lunes que viene, ¿les parece? Nos vemos. ¿Cómo no? Ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Que pasen bien. Chao.